Vamos a resolver el siguiente ejercicio, en donde nos piden hallar la derivada implícita, es decir, el de y de x, para la siguiente expresión, donde nos dan coseno de x por y más x por y al cuadrado, y eso igualado a x más 2y. Para resolver este ejercicio debemos de tener en cuenta las propiedades de la derivada, ya sean simples o compuestas, y a su vez derivar a cada una de las variables, ya sea x o y, pero al momento de derivar a la y, debemos de multiplicarla por un de y de x, y por facilidad en la notación vamos a decir que el de y de x se representará como un y con comita. Ok, ya dicho esto, vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Entonces, vamos a derivar nuestro primer término, que viene siendo el coseno de x por y, en donde la derivada de este término sería, primero se deriva el coseno, que viene siendo el menos seno, y le agregamos el mismo ángulo, x por y eso multiplicado por la derivada interna del ángulo, es decir, que es una derivada de un producto, por lo cual sería la derivada del primer término, que sería la derivada de x, que es 1, y eso multiplicado por el segundo sin derivar, por lo cual solamente colocamos la y, más el primero sin derivar, que es x, y eso multiplicado por la derivada del segundo, es decir que sería por 1, pero como derivamos a la y, lo multiplicamos por un y con comita. Colocamos el más y derivamos el siguiente término, que también viene siendo una derivada de un producto. Entonces volvemos y aplicamos la regla del producto. La derivada del primer término, que sería la derivada de x, es 1, y eso multiplicado por el segundo sin derivar, por lo cual colocamos y al cuadrado, más el primero sin derivar, que es x, y eso multiplicado por la derivada del segundo, es decir, la derivada de y al cuadrado es 2y, y como derivamos a la y, lo multiplicamos por un de y de x, y eso lo igualamos a la derivada de x es 1, más la derivada de 2y es 2, y lo multiplicamos por un y con comita. Listo. Como ya derivamos toda la expresión, lo siguiente que debemos de hacer es despejar al de y de x, y para eso debemos de realizar todas las operaciones pertinentes que se encuentren en la igualdad, por lo cual este menos seno de x por y lo vamos a distribuir por cada uno de estos términos, es decir que nos quedaría menos y por seno de x por y menos x por y con comita por el seno de x por y. Ponemos todos estos términos iguales, y al cuadrado más x por 2y por y con comita, igual a 1 más 2 por y con comita. Listo, ya teniendo la expresión de esta manera, vamos a agrupar los términos que contienen al de y de x en el lado izquierdo de la igualdad, por lo cual este término, este otro y este quedarían en el lado izquierdo, es decir, menos x por de y de x por el seno de x por y, más x por 2y por de y de x menos 2 por y con comita. Y eso lo igualamos a los términos que no contienen al de y de x, por lo cual sería este 1 y estos dos términos del lado izquierdo lo pasamos al otro lado de la igualdad, quedando más y por seno de x por y menos y al cuadrado. Ya aquí lo que debemos de hacer será despejar al de y de x, y para eso vamos a sacar factor común el de y de x. Entonces nos queda y con comita que multiplica a menos x por el seno de x por y más 2 por x por y menos 2, y eso igualado a 1 más y por el seno de x por y menos y al cuadrado. Despejando el de y de x, que es lo que nos están pidiendo hallar, nos queda y con comita igual a todo este término, que es 1 más y por seno de x por y menos y al cuadrado. Y eso dividido entre este término. Entonces ponemos menos x por seno de x por y más 2x por y menos 2. Y como de esta expresión no podemos sacar un factor común para simplificar, pues esta vendría siendo la solución.